este tema de gestión del talento humano y remuneración es importante. Cuando ustedes inicien su gestión como jefe, gerente, muchas veces no va a depender de ustedes la remuneración, porque ustedes también van a ser personas que están bajo el estatus de remuneración por ser empleados, trabajadores de una empresa. Pero si usted tiene su propia organización, definitivamente, dentro de su propia empresa, usted es el que va a definir las políticas de remuneración dentro de la organización. Vamos a estar entonces abordando el tema de talento humano y es importante tenerlo presente también porque como trabajadores de una organización usted debe conocer los procesos por los cuales usted va a pasar y en cualquiera de los casos poder tomar nota o tomar en cuenta cuando falle alguno de ellos para que usted tome las decisiones pertinentes. Entonces vamos a estar hablando dentro de lo que sería esta fase de la dirección de personal o gestión de talento humano y la parte correspondiente a remuneración. El esquema global de lo que serían las fases de la dirección de personal están en este esquema. Dice que en toda empresa debe haber un plan estratégico de su talento humano. Y ese plan estratégico depende de si estoy en una política de búsqueda de personal, que es adición de personal por la fase de reclutamiento, o si estoy en una fase de reducción de personal por despido. Por ejemplo, en el tiempo del confinamiento por el COVID, muchas empresas entraron en esta fase y lamentablemente muchas empresas se dieron cuenta que tenían un personal que no era necesario y muchas empresas redujeron su nómina de personal porque se dieron cuenta que podían funcionar con menos personas. Muchas empresas también cerraron. Entonces, depende de cuál de las fases se encuentra esa organización, si es adicionar personal o reducir personal. Y allí, para reducir personal, vamos a ver en qué fase y cómo aplica esa reducción de personal. Entonces, cuando estoy en la fase de adicionar personal, obviamente tengo que identificar y seleccionar cuáles son las personas competentes para proceder al ingreso y después de ese ingreso de las personas viene la orientación para que se adapte a la organización. Es importante la capacitación de las personas para mantenerlos actualizados en base al trabajo que realizan y es la manera de llegar a tener trabajadores, empleados adaptados y competentes en base a las habilidades y conocimientos actualizados para dar respuesta a esa organización. Y es fundamental que esas personas que están trabajando en la empresa se sometan a una evaluación de su desempeño. Es decir, hay que evaluar a los trabajadores cómo es el trabajo que realizan, si realmente están dando respuesta o no. Y eso, en ese proceso de crecimiento dentro de la organización, es lo que se llama el desarrollo de carrera. Es decir, cada persona en una organización hace un desarrollo de carrera, su carrera laboral. Y en la medida que se va desarrollando ese ejercicio laboral, ese desempeño de funciones, es que se va teniendo los empleados competentes de alto desempeño. Usted puede también pasar muchos años en una empresa, pero no se desarrolla, no crece. ¿Sí? Entonces tiene empleados en donde tenemos una cultura organizacional poco vigorosa o no vigorosa, donde la gente trabaja, tiene muchos años, pero ni crecen las personas y la empresa está estancada donde no da respuesta, como pasa con muchas organizaciones. Entonces vamos a revisar cada uno de estos aspectos dentro de lo que serían las fases de dirección de personal o gestión del talento humano. Es importante que tengan presente que toda empresa, y ya lo sabemos, toda empresa tiene un entorno y que la fase de dirección de personal, como les dije, es el manejo interno, pero ese manejo interno se maneja en un entorno. Por ejemplo, en este momento tenemos una expectativa de que hay protestas, por lo menos a nivel de los trabajadores de la administración pública, que incluye las universidades, por los pagos tan deficientes que se le da a todas las personas. Y en ese proceso, eso depende del entorno, porque las políticas de lo que serían los sueldos y salarios en la empresa pública, que incluye las universidades privadas, públicas, no las privadas, sino las públicas,
el sueldo depende del decreto que da el gobierno para sus trabajadores de lo que sería el salario mínimo y la escala de sueldos y salarios, que algo vamos a revisar ahora. Entonces, eso forma parte del entorno. Y tiene que ver también con la oferta que generan las universidades de los profesionales que se capacitan para trabajar en las diferentes empresas. Y entonces tú como empresa te preguntas, mira, en el entorno tengo un profesional que me dé respuesta a esta necesidad. Necesito, por ejemplo, un nutricionista, o necesito un médico, necesito una enfermera. Se están capacitando en el país. Hay en el mercado personas que puedan trabajar en esto. Entonces, todo eso tiene que ver con el entorno dentro de lo que es la dirección o gestión del talento humano. Entonces vamos a ver cada una de estas fases. Algo fundamental, y sobre todo una empresa que todavía no ha funcionado o que es nueva, es lo que es la descripción y diseño de cargos. Es decir, una empresa tiene que tener claro cuáles son los cargos que necesita para que ella funcione. Y por eso, cada cargo se cuestiona a una serie de preguntas. O sea, ¿qué tareas se van a realizar en la empresa? Otra pregunta que debe formularse es quién, es decir, las características físicas y mentales del trabajador. Es decir, se necesita, por ejemplo, un hombre, es independiente del género de la persona, si es hombre o mujer, o se necesita una persona que tenga, por lo menos en el caso de los servicios de alimentación, por lo menos si es un trabajador para un almacén, se necesitan generalmente hombres porque tienen que cargar y sin embargo se les debe dar condiciones laborales adecuadas. Entonces, aquí influye y ustedes pueden ver las ofertas de empleo donde allí colocan si es hombre, si es mujer, inclusive la edad es una limitante para entrar a muchas empresas. Es importante que en el cargo se diga cómo, es decir, qué procedimientos y métodos va a utilizar esta persona para trabajar, porque eso tiene que ver con las habilidades y destrezas que yo voy a solicitar cuando solicito un cargo. ¿Y cuándo? Es decir, ¿qué tiempo va a trabajar esa persona? Es decir, ¿es un trabajo a destajo o solamente por horas? ¿Es un trabajo de horario completo, de lunes a viernes? ¿Es un trabajo a tiempo convencional? ¿Cuál es el horario, el momento en que esa persona va a trabajar, si es de día, si es de noche? Todo eso debe especificarlo el cargo. ¿Y dónde va a trabajar esa persona? Es decir, por lo menos en las empresas que son empresas nacionales o transnacionales, por ejemplo, en el caso de una empresa local, te dicen, ¿dónde va a trabajar? Bueno, Distrito Capital. Ahora, una empresa nacional, por decirle, Banco Mercantil necesita, por ejemplo, gerente, y entonces a lo mejor ese gerente lo necesita para la agencia que está en el estado Barinas. Entonces allí hay que decir dónde se necesita que esa persona trabaje. Esa es la ubicación geográfica. ¿Y por qué? Es decir, si realmente se necesita ese trabajador, es decir, ¿cuál es el objetivo de contratar a esa persona? ¿Realmente esas tareas son indispensables o las puede realizar otra persona? Lo que ocurrió a raíz del confinamiento por el COVID fue eso, que se identificó que las tareas que realizaba una persona las podía realizar otra y se fue prescindiendo de esos trabajadores y por lo tanto las empresas redujeron su nómina de personas porque se dieron cuenta con esta ausencia de personas que unas pocas realizaban todas las tareas de la empresa y empezaron a reducir muchos cargos y prescindieron de muchos trabajadores. Entonces, cuando usted se plantea, si usted tiene una empresa nueva y no tiene, usted inclusive cuando llegue una empresa, usted puede preguntar, mire, me puede informar cuál es la descripción, cuál es el cargo, o si usted necesita un cargo, usted dice, mire, necesito un trabajador para el servicio de alimentación. Ajá. ¿Qué tareas va a realizar esa persona? Hombre o mujer, ¿qué características físicas se necesitan? ¿Hay límite de edad? ¿Qué equipos va a realizar, va a operar esa persona? ¿Para cuándo? Todas esas preguntas usted tiene que tener la respuesta. O si ya hay un cargo diseñado, ¿cuál es el tipo de cargo que usted necesita para ese servicio de alimentación? En las empresas, generalmente en recursos humanos, tienen las descripciones de los cargos que se necesitan y ahora aquí fíjense, aquí les tengo un ejemplo que por lo menos a nivel de la administración pública y en las privadas deberían tenerlo. En muchas empresas lo tienen, lo que es el manual descriptivo de cargos. Y estos son, por ejemplo,
cargos de carrera por competencia del sector salud, ¿no? Eso inclusive está disponible en una página web, ustedes lo buscan con este nombre y lo pueden descargar. Y está la parte dentro de este manual, en la parte del sector salud, donde muchas de ustedes se van a involucrar cuando se gradúen y van a trabajar. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense que este mismo manual, hice un capture aparte del documento está la serie de cargos asistenciales y aquí está, serie de nutrición y dietética. Entonces, en este manual aparece el manual descriptivo del cargo para el profesional de la nutrición y aparece en la página, ustedes lo pueden buscar. Yo les traje un ejemplo de cuál es esa descripción de ese cargo. Fíjense, en un nutricionista que, por ejemplo, va a trabajar en el sector salud, en un hospital o en un ambulatorio, por ejemplo, dice denominación genérica del cargo profesional 1. Antes, en los cargos de la administración pública, se les denominaba dietista. Luego se hizo una modificación porque ese fue el primer título que se le otorgó a los profesionales de la nutrición cuando eran un TCU que empezó, eso duró poco, esa capacitación como TCU, y luego se llevó a licenciatura y entonces fue que surgió la profesión licenciado en nutrición y dietética. Sin embargo, esa denominación de dietista duró muchísimos años, hasta hace poco, que se hizo este manual genérico dentro de la administración pública y se le da el cargo bien sea profesional 1, profesional 2, va variando, y cuando dice grado o nivel, es que ahora les voy a mostrar la escala, hay una escala vertical y una escala horizontal donde se posicionan todos esos cargos. Por lo menos aquí, denominación específica del cargo, nutricionista, dietista, profesional 1. Por lo menos si fueran bioanalistas, fuera bioanalista, profesional 1. Y estos son códigos internos que lo hacen para registrar en nómina a los trabajadores dentro de la institución. Y fíjense que aquí están las características ilustrativas de lo que esa persona debe manejar y conocer. Y fíjense que dice, revisar el libro de reporte, hojas de movimiento, vales de solicitud de dieta. Aquí se está refiriendo a qué? A un hospital. Si hay ingreso o egreso de pacientes. No sé si recuerdan cuando fuimos al hospital de niños que la colega que estaba allá que nos atendió hablaba de los registros que ellos tienen de un libro y ella sacaba el libro que conjuntamente con los auxiliares de dietética manejaba. Entonces, fíjense, aquí dice planificar, calcular y elaborar planes de menú y los tratamientos dietoterapéuticos de acuerdo al requerimiento de cada paciente o usuario. Entonces, cuando hacemos un plan de dieta, que lo hacemos aquí en forma teórica, fíjense que está dentro de las funciones de un cargo en la administración pública. Dice realizar consultas internas y externas para valorar el estado nutricional de los pacientes. Esto depende, si usted está en un nutricionista, por ejemplo, en un hospital, hay nutricionistas que están en la parte del servicio de alimentación, hay otras que están a nivel de piso, que es donde están los servicios, bien sea medicina, cirugía, obstetricia, y hay otras que están en atención ambulatoria. Entonces, a nivel de hospital, les toca esta responsabilidad. Controlar la distribución y entrega de bandejas de alimentos, los que están en el servicio de alimentación, y fórmulas enterales infantiles. Participar en la revista médica. Si usted está en los pisos con los pacientes, usted debería participar en la revista médica. Solicitar y supervisar el inventario de materiales, alimentos y utensilios. Orientar al personal del servicio, fíjense, actividades educativas. Entonces, ¿cuántas actividades vemos aquí? Vemos actividades técnicas. Cuando vimos el tema del departamento de nutrición, hablamos actividades técnicas, actividades administrativas, actividades asistenciales, y fíjense que aquí, en esta descripción del cargo en la administración pública, incluye todas esas actividades. Aquí continúa, dentro de la descripción, dice competencias conductuales. Disculpe. Dice, trabajo en equipo y cooperación. Dice, es el propósito genuino que trabajar en colaboración con los demás. Entonces, cuando se habla en las otras clases que se ha dado, el trabajo en equipo, fíjense que forma parte de la descripción de sus funciones, de la competencia que usted debe tener. Es decir, usted no puede trabajar aisladamente. No puede decir, no, yo no voy a hacer el trabajo en equipo. Por eso es que esos trabajos en equipo que se asignan ayudan a formarlo usted dentro de la necesidad de saber integrarse para manejar un producto. En clase,
es sencillamente un trabajo escrito o una presentación, pero a nivel laboral es cumplir con los objetivos organizacionales. Y fíjese, tiene que tener un compromiso con el aprendizaje, es decir, tiene que usted ir capacitándose, preparándose, haciendo cursos para dar respuesta a las necesidades organizacionales. E incluso en esa descripción de cargo habla de competencias técnicas, conocimiento de nutrición y dietética, conocimiento de los valores y cálculos de alimentos, conocimientos de terminología nutricional y médica, conocimiento de las normas, medidas de bioseguridad. Entonces, cuando hablamos del tema de la LOPSIMAD, seguridad industrial, piense que es algo que se exige. Usted debe tener ese conocimiento. Y habilidades para tratar en forma cortés y efectiva. He ahí la importancia del liderazgo, de los valores y destreza de manejo de utensilios necesarios para la realización de su trabajo. O sea, ¿qué equipo va a utilizar usted? A lo mejor usted va a utilizar es una computadora, pero a lo mejor usted va a utilizar, si está en consulta, el manejo de los equipos de antropometría. Usted tiene que saber hacer ese trabajo. Esto, en líneas generales, nos da una descripción. Fíjense que la Administración Pública Nacional tiene su manual descriptivo de cargo y esta es una de las descripciones, porque este es para el profesional 1. Si busca el profesional 2, que es cuando el nutricionista ya tiene experiencia y se le da mayor responsabilidad en una empresa pública, bien sea hospital o ambulatorio u otro tipo de organización del sector de salud, entonces amplían las competencias que deben tener porque se supone que tienen más experiencia. Y ustedes pueden buscarlo en la página web, que ahí la tienen, el manual, y lo descargan para que vean por sus propios medios todo lo que implica la descripción de cargos de un profesional de la nutrición que trabaja en la administración pública. Y recuerden que a nivel privado, siempre toman la administración pública como referencia. Entonces, una clínica toma como referencia estos perfiles de cargo para que los profesionales que trabajan allí también atiendan a este tipo de responsabilidad. Entonces, esto es lo que se llama manual descriptivo de cargo. Y si no existe ese manual descriptivo, usted debe describir cuáles cargos necesitan en el sitio de trabajo. Si usted va a solicitar un trabajador, usted no puede decir, necesito un obrero. Ah, chévere, pero esa persona, ¿qué habilidades debe tener? ¿Para qué lo quiere? Bien, usted tiene que saber ese qué, cómo, cuándo y por qué necesita a ese trabajador. Entonces, dentro de lo que es la proyección de recursos humanos, cuando estamos en la posición de adicionar, contratar recursos o prescindir de ellos, siempre hay que proyectarlo. Así como uno proyecta el presupuesto, uno proyecta las necesidades o la necesidad, bien sea de contratar, de prescindir o de mantener lo que tiene. Entonces, esa proyección del recurso humano es precisamente determinar el número de empleados requeridos, es decir, cuántas personas necesito para trabajar durante este año o por lo menos durante los próximos meses. Y eso es la proyección del recurso humano. Y para yo poder hacer una proyección, yo tengo que conocer cómo está compuesta mi fuerza laboral aquí. Cuando usted trabaja en una empresa y usted tenga su cargo personal, usted tiene que conocer no solamente lo que usted ve que están trabajando allí, usted tiene que saber la nómina, o sea, cuántos aparecen en nómina y cobran por trabajar allí. Porque muchas veces usted se va a sorprender de que hay personas que están en nómina, pero no vienen a trabajar, o están de reposo, o están de permiso. Pero igual, esas personas se les paga. Entonces, usted necesita entender y conocer cuál es la composición de la fuerza actual de trabajo allí en donde usted está ejerciendo una actividad de líder, de jefe o coordinador. ¿Cuáles son los cambios tecnológicos? Sí, realmente se requiere que las personas que trabajen allí se van a adquirir unos equipos o los equipos que tienen están obsoletos o se van a adquirir y necesitan manejar ese tipo de equipos. ¿Cuáles son las condiciones económicas? ¿Qué fue lo que pasó? Vuelvo a tomar el tema de la pandemia, que las condiciones económicas de muchas empresas que dependían de la venta de sus productos, como se cerraron muchas empresas, entonces tuvieron que prescindir de sus trabajadores porque sus condiciones económicas no daban para pagar una cantidad de personas que no estaban trabajando porque no estaban generando ingresos. Entonces, ¿cuáles son las condiciones económicas de la empresa? Si realmente está entrando
suficientes ingresos para mantener esa nómina, o si necesito prescindir, o si tengo un flujo de trabajo que ha crecido y por lo tanto necesito contratar más personas. ¿Y cuáles son las habilidades potenciales requeridas? Es decir, si yo tengo previsto una remodelación, una adquisición de equipos, o hacer una automatización de ciertas áreas de trabajo, entonces ya yo tengo que buscar personas que manejen ese tipo de actividades que tengo en proyecto hacer. Y un cambio anticipado de volumen. Es decir, estoy creciendo, entonces lo más seguro es que vaya previendo qué tipo de personas voy a necesitar, para qué se van a necesitar. Y por supuesto, el programa de formación. Es decir, si las que ya están no están capacitadas o tienen tiempo que no se les da un taller de actualización, entonces capacitar los que tengo y prever una capacitación para las cosas nuevas que vienen, para prever esa necesidad de capacitación y que las personas puedan dar respuesta a lo que yo tengo pautado para esa organización. Cuando hablamos del proceso de empleo, es decir, cuando una empresa dice necesito contratar personas, entonces ese proceso de empleo implica el reclutamiento, que es cuando la búsqueda de las personas, la selección, que es cuando escogemos una persona dentro de todas las que participaron enviando su currículum o asistiendo a una entrevista, y la ubicación y orientación y adiestramiento inicial de la persona. Es decir, cuando ingresa, yo tengo que decirle, usted va a trabajar aquí, estas son las condiciones, y tengo que darle un adiestramiento inicial. Para el proceso de reclutamiento, que es la primera fase, yo tengo que tener políticas claras. Es decir, y para eso tengo que tener mi manual descriptivo de cargos. Es decir, ¿qué cargos voy a reclutar? ¿Qué tipo de cargos? Por lo menos si es un centro asistencial, ¿qué cargos vas a buscar? Bioanalistas, nutricionistas, médicos, ¿necesitas todos esos cargos? ¿Qué edades? ¿Hay límite de edad o no hay límite de edad? ¿Qué nivel educativo exige? Por ejemplo, si son profesionales con posgrado o sin posgrado, ¿cuántos años de experiencia necesitan esas personas? Entonces, eso se coloca en lo que se llama la licitación del cargo. Me disculpan que tengo molestia en la garganta. Y entonces, tengo que disponer de esa descripción de los cargos. ¿Cuáles son las normas y procedimientos? Por ejemplo, en la universidad, cuando entró la profesora Karina, que hoy no podía estar en actividad presente, ¿qué hace la universidad para contratar un profesor? Hace la licitación pública. ¿Qué es eso? Se publica tanto en las redes, en la misma escuela, en los pasillos, una licitación que dice se solicita un docente con título universitario, posgrado, experiencia en tal área para dar en tal asignatura, y las personas deben consignar ese currículum. Y después que han consignado ese currículum, se escoge en base a lo que se exigió quienes cumplen con ese perfil o no. Y eso se lleva a lo que se llama un baremo, que uno suma por número, mira, cumplió con esto vale tantos puntos, tiene título, esto vale tantos puntos, suma, y el que tenga el mayor puntaje es el que gana el concurso. Entonces, en las empresas deben tener claras las políticas, o sea, cómo se va a solicitar, quiénes son, cuál es el perfil de las personas que van a ingresar, y las normas y procedimientos, es decir, dónde se va a publicar, las fuentes de reclutamiento, si es por la web, si es en prensa escrita, si es por lo menos en la misma empresa, por lo menos en los pasillos de la escuela, ustedes deben haber visto en muchas oportunidades esas solicitudes de cargos, de contratación de personas. Y en la web, en la página de la facultad y de todas las facultades de la universidad, también aparece para los concursos de oposición. Entonces, el concurso de oposición, que ya es cuando el profesor va a presentar un examen. Entonces, es concurso de oposición. Entonces, es la política, por lo menos en la universidad. En un servicio de alimentación, entonces salen, inclusive hay páginas que trabajan en eso, de reclutamiento de personal que le trabajan a muchas empresas. Y hacen el reclutamiento y luego le
envían a la empresa, mira, esta es una persona que cumple con el perfil y la persona después bajo entrevista, que viene entonces el proceso de selección. Entonces, después que ven el currículum, hacen la entrevista a la persona, entonces, mira, a mí me parece que la persona que cumple con todos los requisitos es esta. Entonces se selecciona a la persona y es a la que se le otorga el cargo en la organización de acuerdo a lo que se necesita ver, es la que cumple más con las expectativas planteadas por la empresa. Entonces, esas técnicas de selección de la empresa deben ser confiables. Es decir, no pueden ser solamente bajo aspectos emocionales de, por ejemplo, el jefe, el gerente de recursos humanos, sino que tiene que decir, mira, por ejemplo, en la universidad se hace un baremo, que entonces se sacan los puntos, un jurado calificador y dice, este es el profesor que cumple con esas características y se selecciona al docente. En las empresas tiene que haber en recursos humanos donde las personas llenan una encuesta, dicen si todas las características, si cumple, si no cumple, se ve si esa persona, la entrevista es muy importante, la investigación de antecedentes, porque se llama muchas veces cuando usted pone la experiencia laboral, se llama a las empresas donde usted dice que trabajó y se pregunta, mire, ¿conocen a esta persona? Y si tienen buenas referencias de usted, bien. Por eso usted tiene que, donde usted trabaja, dejar una buena referencia para que si llaman de otra empresa donde usted espera trabajar, puedan hablar bien de usted. Porque muchas empresas hacen eso. Llaman a las empresas donde usted dice que trabajó con antelación. Y el examen físico, que inclusive por la LOCSIMAT se exige, se hace un examen físico y examen médico, e inclusive pruebas de laboratorio, para que la persona ingrese a la empresa. Y todo eso forma parte de ese proceso de selección. Entonces, hay personas, por ejemplo, es importante el examen médico porque si la persona tiene una enfermedad previa, sobre todo en servicios de alimentación, una persona, por ejemplo, que tiene problemas de columna, una hernia, es bueno que a lo mejor se seleccione dependiendo del trabajo, pero es bueno saber que ya venía con ese diagnóstico para que después no diga que fue la empresa donde adquirió esa enfermedad y viene una demanda por una enfermedad ocupacional. Entonces, todo eso forma parte de las técnicas de selección de ese personal. Y una vez que se selecciona a esa persona, se ubican, se adiestran y es importante adiestrar a las personas, porque cuanto más temprano se adiestran a las personas, menos posibilidades hay de accidentes, por lo menos sobre todo a nivel de servicio de alimentación, que se van a manejar equipos, se van a someter a riesgos laborales, y eso lo vamos a ver mejor en cuando den el tema de higiene y seguridad industrial, y para evitar accidentes o expectativas erradas de cuáles van a ser mis responsabilidades en la empresa, entonces tiene que haber un adiestramiento inicial para que el trabajador tenga claras sus compromisos, sus responsabilidades y el manejo de equipos y herramientas que debe hacer. Entonces, este proceso de instrucción, que es ese adiestramiento, para que pueda no solamente conocer qué va a hacer, las técnicas que va a utilizar y las habilidades que va a desarrollar, porque se supone que lo seleccionaron porque ya conoce, ya tiene esas habilidades, siempre dentro de la empresa viene el adiestramiento continuo dentro de la empresa y es que yo voy detectando necesidades dentro de la organización. Es decir, ¿qué necesidades tengo? Por ejemplo, cursos de manipulación de alimentos. Eso es algo que debe hacerse con frecuencia, la actualización, las normas de higiene, pero no solamente el curso de manipulación de alimentos, es también curso, por ejemplo, de atención al cliente, cursos de relaciones interpersonales para evitar los conflictos, porque a medida que hayan conflictos internos, la gente no responde a lo que debería responder dentro de la empresa. Y en base a esas necesidades, por ejemplo, cursos de higiene y seguridad industrial, todo eso es importante. Entonces yo defino mis necesidades, hago mi plan, digo si van a ser en base a cursos formales o informales, en base a colocar carteles, recordar, todo ese tipo de aspectos, entrega de trípticos, es decir, yo defino cómo lo voy a hacer y por supuesto tengo que evaluar si lo que estoy haciendo realmente está llegando a la gente y la gente ha recibido efectivamente todo eso que está dentro del plan de capacitación. Y por supuesto, las personas entran o entramos en un proceso que va con el corto, mediano y largo plazo. O sea, yo voy ascendiendo en la empresa, voy aprendiendo, voy adquiriendo experiencia,
conocimientos y voy potenciándome porque voy aprendiendo, esa experiencia es muy importante, más la capacitación que yo reciba. Eso es lo que se llama el desarrollo de carrera dentro de una organización. Y aún, aunque vaya cambiando de tipo de organizaciones, entonces yo puedo decir, mira, yo trabajé en el hospital, tuve una experiencia en el área asistencial, ahora estoy trabajando en el IND, estoy trabajando con la parte deportiva y voy haciendo un desarrollo de carrera donde voy generando experiencias en mi ejercicio profesional. Y esas experiencias pueden ser muy valiosas para algunos tipos de perfiles de cargo de algunas empresas que les interese su experiencia laboral y su capacitación, todo lo que usted ha acumulado a lo largo de sus años, no solamente en experiencia, sino en formación profesional. Esta carrera, esa secuencia, esas posiciones que uno ocupa, usted trabajó en diferentes empresas o en la misma empresa, usted puede ir escalando. Mira, yo era, el semestre pasado, cuando fueron al servicio de alimentación que ustedes también van a visitar en Banesco, estaba una colega que ella cuando fue estudiante de nutrición, ella era auxiliar de alimentación. Y al graduarse de nutricionista, entonces tiene toda una experiencia de haber estado en servicio de alimentación como auxiliar, ahora es profesional y ella fue contratada por Restoven y estaba, no sé si va a estar todavía cuando ustedes vayan, pero a las personas les interesó su currículum porque es una persona que no es nueva conociendo lo que son servicios de alimentación. Eso forma parte del desarrollo de carrera. Entonces, la idea es que usted pueda ir desarrollando, que no se quede estancado, que no se quede cuando se gradúe, no se quede con ese título, sino que pueda hacer sus estudios de cuarto nivel, cursos de ampliación, cursos de capacitación. Lo que estamos haciendo en esta asignatura, con la parte del manejo virtual, mira, aprender a grabar, aprender a dar una conferencia y lo hacen también en otras asignaturas, todo eso forma parte de su experiencia y su desarrollo. Y para todas las personas, toda experiencia siempre va a sumar. Dentro de las etapas de lo que sería la carrera, está la parte de exploración, establecimiento y mitad de carrera. Cuando usted llega nuevo a una empresa, obviamente, y cuando las personas llegan nuevas, están explorando, aprendiendo. Ahí pueden ocurrir errores, y eso es normal, pero depende de los errores. Ya cuando una persona se establece, también sigue necesitando capacitación, debe cometer menos errores. Y cuando una persona está a mitad de carrera, ya tiene 5, 6, 7, 10 años trabajando, lo ideal es que no cometa ya errores. Ya un error, cuando una persona tiene bastante tiempo en una organización, muchas veces es considerado como un sabotaje. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Y si usted ve un trabajador que tiene años y de repente le sale con que, ay, mira, se me pasó un exceso de sal en la sopa, eso pareciera más bien un sabotaje. Entonces, hay que observar muy bien qué es lo que hacen los trabajadores en una organización. Y siempre vamos a encontrar en las empresas lo que las personas que están a final de carrera. A veces la gente dice, esos viejos, esas momias, pero esas son las personas que tienen mayor experiencia. Pero muchas veces estas personas entran en una etapa de depresión, de desánimo, también por quizás el maltrato que reciben, y esto va a generar muchas veces conflicto en la organización y más cuando hay enfrentamiento entre los nuevos y las personas que tienen antigüedad. Entonces hay que saber manejar con mucho tacto a estas personas que puedan entrar en ese periodo de depresión, una declinación difícil de enfrentar y que hay que lidiar con ellos dentro de la organización. Entonces ahí hay que tener mucha sabiduría cuando usted tenga este tipo de personas o cuando usted llegue a esta etapa en la vida que puede llegar. Entonces, siempre dentro del desarrollo de carrera es importante y en toda empresa la motivación y la supervisión. Entonces, la motivación viene dado por muchos aspectos. Voy a dejar de grabar en este momento, que ya lo que nos quede un minuto, nos volvemos a conectar
para darle cierre a este aspecto. Entonces, me queda un minuto, sigo para cerrar esto, nos volvemos a conectar en unos 5 minutos y continuamos para darle cierre.